Volvemos a Mesa Testigo para ahora con Juan Manuel Telechea, economista, director, lo voy a decir porque es un nombre largo, Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala, también columnista del portal Cenital, el portal creado, dirigido por Iván Jagroski. Vamos a hablar sobre esta economía argentina tan turbulenta en un momento de transición, qué puede llegar a venir con esta economía con la presidencia de Javier Milei. Juan Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mariano? ¿Todo bien? Bien, gracias por sumarte esta noche a Mesa Testigo. Por favor, gracias por la invitación. Bueno, preguntarte, estamos en las primeras 2 semanas de gobierno de Milei. En el plano económico, ¿cómo definirías este arranque de gestión? Bueno, yo creo que habría que separar un poquito, ¿no?, lo que es las medidas que se tomaron en el plano cambiario, particularmente la devaluación, donde me parece que ahí fue un shock, ¿no?, como lo definía el propio presidente. Te diría un poquito más fuerte de lo esperado. Recordemos que unos días antes Franco se había dicho que le parecía correcto un dólar de 650 pesos, ¿no? Terminó siendo un dólar mucho más alto, con una devaluación del 120%. Y después, por el contrario, en lo que es el plano fiscal, también, digamos, hablamos de una política de shock por las magnitudes, pero mucho más gradual de lo que se pensaba previamente por los discursos de campaña, incluso por lo que había venido diciendo Milei en los últimos días, ¿no? Donde ahí el recorte del gasto público, que arrancó siendo del 15%, bueno, terminó siendo del 2%, porque al final una parte de la reducción del déficit fiscal va a ser también por aumentos de impuestos, ¿no? Algo que también, si uno vuelve a los dichos de Milei, ¿no?, que ha dicho me iba a cortar las manos antes de subir impuestos, bueno, creo que primó el pragmatismo, que me parece algo correcto, ¿no? O este teorema de Baglini que tanto se menciona últimamente, y ahí vemos que fue un poquito más gradual. Y después tenemos el plano financiero, monetario, donde ahí desde el primer día, en una de sus primeras entrevistas, Milei puso el foco, dijo que el principal problema a resolver en lo inmediato era el de los pasivos remunerados, ¿no? La famosa deuda que el Banco Central tiene con los bancos, y donde, bueno, de nuevo, ¿no?, desde las posturas más agresivas, como en un momento se rumoreaba una reestructuración de la deuda, como podría ser un plan Bonex, finalmente, por lo que vemos ahora, los indicios que está dando el Banco Central con los movimientos de tasas y con algunas regulaciones que se pusieron, todo indicaría que lo que se va a buscar es licuar esa deuda, ¿no? Básicamente dejar que el aumento de la inflación que va a provocar la devaluación del tipo de cambio vaya reduciendo de manera paulatina ese stock de deuda, ¿no?, que en términos nominales se mantendría relativamente constante, pero que en términos reales, por los aumentos de precios de la economía, se iría reduciendo. Entonces, yo creo que para resumir, me parece que fue un programa agresivo, me parece que es bastante osado, sobre todo porque el impacto que va a tener en la inflación va a ser sumamente elevado. Seguramente para diciembre y enero veamos una inflación ubicada en torno al 25 o 30%. Y digo osado porque uno tiene que tener en cuenta que el impacto que va a tener en los precios va a repercutir automáticamente en el poder de compra de la población, una población que tanto en términos de jubilaciones como de salarios ya venía muy golpeada, y con un presidente que no tiene tanto respaldo en lo que es el Congreso y también, digamos, al margen de lo que fue el balotaje en la sociedad. Bueno, me parece que son medidas muy, muy finitas para tener que calibrar si no quiere que esto termine con algún problema, ya sea por el lado social o por el lado económico. Juan Manuel, ¿te parece que va a haber algún tipo de política de ingresos o va a quedar librado a que la mano invisible del mercado lo resuelva y que de última cada sindicato, en función de su capacidad de negociación, consiga el aumento que pueda? En el caso, obviamente, los registrados, los informales estarán librados a su suerte, ¿no? A ver, yo ahí separaría, ¿no? Hay 3 grandes grupos que tenemos que tener en cuenta. Tenemos los jubilados, los trabajadores formales y, por otro lado, los trabajadores informales y un grupo menor de personas desempleadas, ¿no? Para lo que es el sector informal, ahí yo creo que las medidas que se anunciaron me parece que son bastante pequeñas, ¿sí?, que se quedaron muy cortas. Lo que es la duplicación de la asignación universal por hijo y el aumento del 50% del plan alimentar, creo que para la escalada inflacionaria que vamos a tener no van a ser suficientes. Además, recordemos que estos 2 programas solamente impactan en el 60% de toda la población vulnerable. Después tenemos la gran incógnita de las jubilaciones,
porque no se hizo ningún tipo de alusión cuando fue el anuncio de las 10 medidas de Caputo. Después, digamos, lo que se rumoreó es que se va a dar de baja la ley de movilidad y que se van a aumentar por decreto, supuestamente para que la jubilación le gane a la inflación. Recordemos que la movilidad, el problema que tiene en momentos donde la inflación se acelera es que corre por detrás, entonces pegaría más en los jubilados. Ahora bien, por otro lado, cuando el Ministerio de Economía publicó cómo va a ser el ajuste, ahí se ve que un 0,4 del PBI va a ser por el lado de las jubilaciones, con lo cual eso indicaría que en realidad es difícil que uno vea que las jubilaciones le van a ganar a la inflación. Y después por el lado de lo que es los trabajadores registrados, lo que vos bien mencionabas recién, no habrá que ver si dejan que las paritarias sean llevadas a cabo con total libertad o si intervienen de alguna manera. De todas maneras, también recordemos que por más que las paritarias se lleven con total libertad en un contexto de inflación muy alta y de recesión económica, donde seguramente el desempleo aumente, los trabajadores claramente van a tener menor poder de negociación. Todo esto además en el marco de el decreto o el grupo de decretos que vamos a ver con las medidas, donde todavía no sabemos bien qué va a pasar, pero que probablemente todo indica que van a ser medidas que van a desregular al sector laboral, y donde la gran mayoría de lo que estamos viendo van a ser medidas que van a impactar negativamente, ¿no?, en los trabajadores, con lo cual también van a afectar el poder de negociación. Con lo cual yo creo que todos estos sectores, por lo menos con la información que tenemos hasta ahora, van a ser los grandes perjudicados de este programa. Juan Manuel, ¿te parece que la dolarización, que fue una de las grandes banderas de Milei en la campaña, quedó descartada o puede haber quedado digamos, en stand-by hasta dentro de unos meses o inclusive la segunda parte del mandato de Milei? Mira, yo en un principio, cuando digamos dieron de baja la designación de Ocampo al frente del Banco Central, que justamente fue una persona que escribió un libro sobre eso y que evidentemente iba a ser puesta ahí para llevar a cabo la dolarización. Cuando dio de baja, yo ahí pensé que eso quedaba en un segundo plano. Pero bueno, después el mismo Caputo hace unos días salió a decir que la dolarización sigue en pie. No sabemos si es una estrategia de campaña o para influir las expectativas del mercado, para que la gente se deshaga de los pesos, o si realmente lo van a llevar a cabo, pero la verdad es que no te sabría decir. Sí, digamos que creo que la puerta sigue abierta para que en unas medidas de mediano plazo, que pueden ser de acá a 6 meses o un año, eso se pueda llegar a implementar. ¿Qué impacto tendría en la vida cotidiana de las personas o en la actividad económica avanzar por ese camino? Bueno, yo honestamente espero que no lo hagan, ¿no? Sí, creo que es una de las pocas medidas donde se vio un consenso, te diría prácticamente total, en lo que es la disciplina económica, de que no es una medida acertada, porque básicamente lo que hace eso es quitarte dos de las principales herramientas que tiene la economía, como son la política monetaria y el manejo del tipo de cambio, para tratar de regular, ¿no?, y acomodar la economía, sobre todo frente a shocks externos, que son cosas que te pasan muy seguido: una sequía, una crisis internacional, la pandemia, ¿sí? Todas estas cosas que a vos te pasan cuando a vos te afectan tu economía, la manera que vos tenés de suavizar esos golpes, de amortiguarlos, es a través de tu política económica. Y básicamente tenés tres herramientas: la política fiscal, la política monetaria y la política cambiaria. Y con la dolarización vos estás renunciando a estas dos herramientas, ¿no? Desde el punto de vista de Milei, lo que te dice es, bueno, justamente como usás mal esas dos herramientas, eso te provoca inflación. Algo de cierto hay, pero bueno, ¿no?, uno haciendo analogía diría: si a vos tenés un gran problema, la solución no es cortar el brazo, sino arreglarlo. Bueno, acá pasa un poco lo mismo. Entonces me parece que es una medida sumamente agresiva y que, si bien te puede bajar la inflación, te va a generar un problema de mediano plazo en términos de crecimiento que va a ser muy difícil de revertir. Juan Manuel, pensando en cosas que pueden llegar a funcionar aún con costos muy altos. Esta política que empezó a desplegar Milei puede generar una baja de la inflación, obviamente a partir de una contracción de la demanda muy fuerte que haga que los precios se desaceleren. Bueno, ahí te decía, dejando de lado el posible impacto o los límites que pueda marcar la tolerancia de la sociedad, el programa podría funcionar en tanto y en cuanto uno vea que ese ajuste fiscal que hagan, primero, que lo hagan de manera drástica, como lo mencionaron, para dar algún tipo de señal a los mercados y que el mercado, ¿no?, le crea. En este sentido, la gran discusión de la posibilidad de éxito o no de este programa es lo que siempre se discute, ¿no?, como el ancla. ¿Cuál es el ancla que tiene tu programa, ¿no? ¿Cuál es la variable que va a hacer que los precios bajen?
Y en este caso, el ancla principal sería, por un lado, la parte fiscal con toda la reducción del déficit, y por otro, que es algo que anunció en los últimos días, es el práctico congelamiento del tipo de cambio, porque un aumento del 2%, como se anunció, para una inflación que va a estar en torno al 20-25%, es prácticamente dejarlo planchado. Entonces, lo que se va a buscar es eso, ¿no? Es que después del fuerte salto que pegó el tipo de cambio y el impacto que va a tener en los precios, al congelarlo, eso funcione como un ancla. Todo esto en el marco de un proceso donde vos, evidentemente, no conseguiste financiamiento de dólares, porque si no, creo yo que ya lo hubiese anunciado, y donde vos tenés que llegar hasta marzo, ¿no? La famosa transición, hasta que aparezcan los dólares de la nueva cosecha. Igualmente hay liquidaciones estoqueadas que van a ayudar, pero bueno, vos tenés que en estos 2-3 meses mostrar que ese programa funcione y en marzo anunciar nuevas medidas para poder mantener la inflación en baja. Es difícil, yo creo que está bastante finito el programa. Juan Manuel, en estos días te vi discutiendo con algunos economistas, polemizando con algunos economistas referenciados en el kirchnerismo sobre las causas de la inflación. Bueno, has escrito un libro sobre el tema, pero digo, para sintetizarlo, ¿por dónde te parece que debería pasar un diagnóstico correcto de la inflación desde una perspectiva heterodoxa, no necesariamente monetarista, como plantea, digamos, la visión que está hoy en el gobierno? Sí, a ver, yo, digamos, creo que cuando uno piensa, ¿no? En un enfoque popular que trate siempre de defender a los sectores más vulnerables y a los trabajadores, hay que tener en cuenta que la inflación es un gran problema. Cuando uno se fija lo que pasó con los salarios de los trabajadores, con los ingresos de los sectores más bajos, con las jubilaciones, siempre terminaron perdiendo contra la inflación. Entonces, la primera cuestión que hay que tener en cuenta, que creo que hoy ya es evidente, pero hace unos años no estaba tan claro, es que es el principal problema que vos tenés que resolver. Y cuando uno después se fija, ¿no? En el discurso que teníamos, bueno, en ese caso lo estábamos charlando con antes, de algunas figuras del kirchnerismo, de la idea de que vos podés crecer manteniendo un cepo con una brecha superior al 150% o tratando de congelar diferentes precios. Bueno, yo creo que esto lamentablemente se probó tanto en 2015 como en, 2019, como en 2023, ¿no? En las dos gestiones, la última de Cristina Fernández de Kirchner y en la de Alberto Fernández, y los resultados no fueron positivos. Entonces, me parece que ahí tiene que haber algún tipo de autocrítica y de tener en cuenta que, digamos, no es la manera. Así como después yo diría lo mismo de Milei, digo, mirá, si vos tenés un dogmatismo muy fuerte de creer que el problema solamente se soluciona frenando la emisión de dinero, bueno, vamos mal, ¿sí? Yo creo que la respuesta está un poco en el medio. Vos tenés problemas de excedente de pesos, justamente por el financiamiento de un déficit fiscal muy elevado, pero también tenés problemas vinculados por la falta de dólares. Entonces, creo que la solución pasa un poco por lograr una síntesis entre estos diagnósticos, decir, bueno, mira, vos podés regular algún precio puntual, ¿sí? Pero no podés regular todo, no podés planchar todas las tarifas, no podés controlar todo el tipo de cambio, porque todo eso es como una olla a presión que realmente después por algún lado explota. La manera de solucionar la inflación, que es un problema macroeconómico, es equilibrando la macroeconomía, donde básicamente vos tenés que equilibrar el déficit fiscal, tenés que equilibrar los pasivos remunerados del Banco Central, pero también tenés que generar dólares para que justamente el tipo de cambio logre ser tu ancla sin que eso termine explotando. Entonces vos tenés que combinar todas esas cosas. Y me parece que estos dos enfoques como que priorizan una sola de las partes, no la otra, y ahí es donde después termina fallando. Juan Manuel, mil gracias por participar del Mesa Testigo de esta noche. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Quédense que ya volvemos con más Mesa Testigo.